Buenas tardes, compañeros, profesora. Nosotros somos el equipo 3 y vamos a hablarles acerca de la bacteria Haemophilus. Nuestro equipo está conformado por Ariadna Itzel Pérez Tapia, Gabriela y Romero González, Torres García Diana Sofía y Sánchez González Andrés. Iniciemos con las características generales microbiológicas de Haemophilus. Haemophilus es un cocobacilo gram negativo. Son pleomórficos, esto quiere decir que tiende a variar en su forma y en su tamaño. Y esta es una bacteria que no es móvil y no tiende a formar esporas. Pertenece a la familia Pasteurellizae y aproximadamente tiene un tamaño de 0.3 a 1 micrómetro. Siguiendo con las características de estas bacterias, van a ser fastidiosos porque necesitan nutrientes especiales para poder crecer. Por ejemplo, el factor X, que es la hemina, necesario para la síntesis de citocromos y por lo tanto para su respiración celular. El factor V, que es el NAT, es esencial como una coenzima en las reacciones de oxidación-reducción. Algunas especies van a tener una cápsula polisacárida, mientras que otras la van a carecer. Los encapsulados son conocidos también como tipables y esta está formada por polisacáridos. En este caso nos queremos centrar en el serotipo B, que está formada de polirribosil ribotol fosfato, PRP, y esta cápsula los va a proteger contra la fagocitosis, lo que les da una mayor virulencia. Por otra parte, tenemos los no encapsulados, también conocidos como no tipables, y suelen causar infecciones locales como otitis media, sinusitis o incluso exacerbaciones de POC. Finalmente, otra característica es que necesitan el dióxido de carbono y crecen tanto de manera aerobia como anaerobia. Bueno, las especies de relevancia clínica más importantes dentro del género Haemophilus podemos encontrar cuatro, como la Haemophilus influenzae, la Haemophilus ducreyi, la Haemophilus parainfluenzae y la Haemophilus aegyptus. Bueno, la Haemophilus influenzae es la especie de mayor importancia clínica dentro de este género. Como características generales tenemos que es un cocobacilo gram negativo, además de que requiere el factor X, hemina y factor V NAT para su crecimiento en medios naturales. Este coloniza de manera habitual la nasofaringe del ser humano, actuando como comensal en muchos individuos. Este se puede clasificar en cepas encapsuladas y cepas no encapsuladas. Las encapsuladas poseen una cápsula polisacárida que constituye un importante factor de virulencia. Se han descrito 6 serotipos que van desde la A hasta la F, siendo el serotipo B, HIP, el más virulento y responsable históricamente de la mayoría de infecciones invasivas en niños pequeños. Entre las cepas no encapsuladas, estas carecen de cápsula, como su nombre lo dice, pero son responsables de infecciones mucosas como otitis media, sinusitis y bronquitis, principalmente en adultos con enfermedades respiratorias crónicas. Las patologías principales de este género está la meningitis bacteriana, la epiglotitis aguda, que puede obstruir la vía aérea de forma súbita y poner en riesgo la vida, la neumonía comunitaria, la bacteriemia y sepsis, más común en niños pequeños no vacunados, la otitis media y sinusitis, y la conjuntivitis aguda, especialmente en infecciones comunitarias o escolares. Bueno, de ahí tenemos la Haemophilus ducreyi, que como relevancia clínica tenemos que es un agente causal de chancro blando, que es una enfermedad de transmisión sexual ulcerativa. Se puede manifestar con la aparición de úlceras genitales dolorosas con bordes irregulares y fondo purulento, además de una frecuente inflamación y supuración de ganglios linfáticos linguinales. Eh, Su importancia es que las úlceras genitales por Haemophilus ducreyi aumentan la susceptibilidad a la infección por VIH, lo que refuerza su relevancia en regiones con alta prevalencia de esta enfermedad.
De ahí tenemos al Haemophilus aegyptus, que se considera un biotipo de Haemophilus influenzae, pero con características particulares. Las patologías asociadas a este Haemophilus es que produce conjuntivitis purulenta aguda, conocida como ojo rosado, con secreción abundante y elevada contagiosidad. En Brasil y otras regiones de Sudamérica se ha descrito el síndrome de fiebre purpúrica brasileña, que es una septicemia fulminante en niños asociada a cepas toxigénicas de Haemophilus aegyptus. Esta enfermedad cursa con fiebre, exantema purpúrico, choque séptico y alta letalidad. Abajo, bueno, por último tenemos al Haemophilus parainfluenzae, que forma parte de la microbiota normal del tracto respiratorio superhumano. No suele ser un patógeno en individuos sanos, pero este se puede comportar como un patógeno oportunista en situaciones de inmunocompromiso o enfermedad crónica. Las patologías asociadas son la endocarditis infecciosa, que es asociada con mayor frecuencia a personas con válvulas cardíacas lesionadas o prótesis valvulares, así como también son abscesos en diversas locaciones, incluyendo pulmón y sistema nervioso central, y la neumonía, aunque es menos frecuente que la causada por la Haemophilus influenzae. Su importancia radica más en el contexto hospitalario y en pacientes inmunocomprometidos que en la población general. Bueno, tenemos aquí la epidemiología de las especies con mayor relevancia clínica de las que hablamos anteriormente. Primero comenzamos con la Haemophilus influenzae, que tiene de reservorio natural el ser humano, donde coloniza la nasofaringe de manera asintomática en un gran porcentaje de la población. Esta se transmite principalmente por gotitas respiratorias, como lo pueden ser la tos, los estornudos y el habla. También puede ser por contacto directo con secreciones respiratorias o conjuntivales. Los portadores, que son entre el 20 al 80% de personas sanas, pueden portar cepas no tipificables en la nasofaringe. Su distribución es que está presente en todo el mundo con gran variabilidad según la cobertura de vacunación. El grupo de riesgo de este hemófilos son los niños menores de 5 años, en especial los menores de 2, los adultos mayores y las personas inmunocomprometidas, como lo son los pacientes con VIH, asplenia, los trasplantes y EPOC. La tendencia que tiene esta es que antes de la vacuna conjugada contra la Haemophilus influenzae tipo B, que es la HIV, esta bacteria era la principal causa de meningitis bacteriana, epiglotitis y sepsis en la infancia. Con la vacunación masiva, la incidencia de infecciones invasivas por HIV cayó de forma drástica en países desarrollados. Actualmente, en estos países predominan las infecciones por cepas no tipificables, responsables de otitis media, sinusitis, exacerbaciones de EPOC y neumonía adquirida en la comunidad. Bueno, la Haemophilus ducreyi nuevamente tiene de reservorio natural el ser humano, pero esta se encuentra en la mucosa genital. Su transmisión es por el contacto sexual directo al entrar en contacto la mucosa genital con las lesiones ulceradas. Su distribución es que es endémico en África subsahariana, en el sureste asiático, en el Caribe y algunas zonas de América Latina. En países industrializados es muy poco frecuente y los casos suelen estar vinculados a viajes a regiones endémicas. Su importancia es que causa el chancro blando, que produce úlceras genitales dolorosas y ganglios inguinales inflamados. Es un problema de salud sexual en áreas endémicas. Incrementa el riesgo de transmisión sexual y adquisición del VIH, lo que aumenta su relevancia en salud pública global. Bueno, la epidemiología de la Haemophilus aegyptus es que tiene, como todas las anteriores, al ser humano, pero está en la conjuntiva y las vías respiratorias. Su transmisión es por el contacto directo con las secreciones conjuntivales o respiratorias y a través de fomites contaminados, como son las toallas, las manos y los instrumentos. Su distribución es más común en climas cálidos y húmedos. Un ejemplo puede ser Brasil y Egipto.
Su relevancia epidemiológica es que causa brotes de conjuntivitis purulenta aguda, que es el ojo rosado, especialmente en contextos escolares o comunitarios. En Brasil y otras regiones de Sudamérica, algunas cepas producen el síndrome purpúrico brasileño, que es una septicemia fulminante en niños causada por fiebre, exantema purpúrico y el choque séptico y alta mortalidad. Bueno, para terminar esto de la epidemiología, tenemos por último al Haemophilus parainfluenzae, que tiene de reservorio natural la microbiota normal de la nasofaringe humana. Su transmisión generalmente es endógena, cuando se rompe el equilibrio de la microbiota o en pacientes con inmunosupresión. Su distribución es mundial y su importancia epidemiológica es que no suele causar epidemias, pero es un patógeno oportunista. Se asocia con endocarditis infecciosa, abscesos profundos y neumonía, sobre todo en pacientes con defensas debilitadas o enfermedades crónicas. Su rol clínico se ha reconocido más en los últimos años gracias a mejores métodos diagnósticos. Vamos a continuar con lo que sería el mecanismo de virulencia. En esto vamos a tener 5 etapas. Primero vamos a comenzar con lo que sería la colonización inicial. Haemophilus influenzae va a entrar al organismo principalmente por la vía respiratoria. Una vez que entra, se va a adherir al epitelio del tracto superior. Va a utilizar lo que es el fili y a las adhesinas no filiares para adherirse. Los filis son estructuras filamentosas que permiten la adherencia a las células y las adhesinas no filiares son proteínas que también facilitan la unión a las células del huésped. Igual este paso es crucial porque si no se adhieren correctamente, la bacteria no va a poder colonizar ni invadir al huésped. De ahí vamos a pasar a lo que sería la evasión de las mucosas. Las mucosas del cuerpo van a producir una inmunoglobulina llamada IgA que va a actuar como barrera contra patógenos. Haemophilus ha desarrollado un mecanismo para evadir esta defensa, lo que va a hacer que produzca una enzima llamada proteasa IgA1 que va a romper y a neutralizar a la IgA. Igual esta estrategia es importante porque le permite a la bacteria mantenerse en el tracto respiratorio sin ser eliminada rápidamente por lo que sería el sistema inmune. Vamos a continuar con lo que sería la evasión en sangre de cepas encapsuladas como la HIV. Algunas cepas, como la Haemophilus influenzae de tipo B, van a poseer una cápsula hecha de polirribosilribitol fosfato o PRP. Esta cápsula va a evitar la fagocitosis, que es el proceso por el cual los glóbulos blancos destruyen bacterias. También va a inhibir la acción del complemento, un sistema de proteínas que también va a destruir bacterias. Igual, solo si el cuerpo tiene anticuerpos específicos por vacunación o infección previa, se va a poder eliminar por lo que sería la opsonización. De ahí vamos a continuar con lo que sería el daño al huésped. Igual a diferencia de otras bacterias, Haemophilus no va a producir exotoxinas. El daño lo va a causar su endotoxina conocida como LOS o lipooligosacárido. Esta endotoxina va a activar la inflamación, lo que va a poder causar un daño al tejido respiratorio y también va a provocar lo que es fiebre y destrucción de células epiteliales, igual especialmente en pulmones y vías respiratorias. Como último paso vamos a tener lo que sería la resistencia a los antibióticos. Algunas cepas de hemófilos producen una enzima llamada beta-lactamasa que va a destruir a los antibióticos beta-lactámicos, como lo que son penicilinas y algunas cefalosporinas. Esta resistencia no va a ser un factor de virulencia en sí porque no va a aumentar lo que es la capacidad de causar enfermedad, pero sí va a complicar el tratamiento clínico. Igual es esencial hacer pruebas de sensibilidad a antibióticos antes de que se inicie un tratamiento, especialmente si hay cierta sospecha de lo que es una resistencia a estos antibióticos. Pero ¿por qué existe esta resistencia a los antibióticos en hemófilos? Pues bueno, eh, se vuelven resistentes porque producen una enzima beta-lactamasa. Estas enzimas lo que hacen es destruir a los antibióticos como la ampicilina y la penicilina. Por ejemplo, si le diéramos una ampicilina a una cepa que produce beta-lactamasa, lo inactivaría totalmente. Después de esto, lo que hace es que cambia la forma de las proteínas a las que se une el antibiótico. Esto quiere decir que los antibióticos beta-lactámicos actúan sobre las proteínas fijadoras de la penicilina y de la bacteria. Si la bacteria cambia de forma, el antibiótico ya no encaja y ya no podría matarla.
A esto es lo que llamamos con resistencia mediada por mutaciones en BP3 y después de esto expulsan o en dado caso bloquean la entrada de los antibióticos. Por ejemplo, se usan bombas de flujo para sacar los antibióticos como los macrólidos y las tetraciclinas. También pueden modificar los poros de las membranas para impedir la entrada de ciertos antibióticos. Después de esto cambian la enzima, que son blanco del antibiótico, como las quinolonas o, por ejemplo de las quinolonas es el ciprofloxacino, que actúa sobre la ADN girasa y si la bacteria muta, los genes de esta pues producen el antibiótico y ya no lo pueden bloquear. Esto es importante en la práctica médica porque antes se usaba la ampicilina como primera opción para las infecciones y ahora muchas cepas son productoras de beta-lactamasas, por lo que la ampicilina deja de servir. La solución fue empezar a usar amoxicilina más ácido clavulánico. Para infecciones graves como meningitis, neumonía invasiva, se usan cefalosporinas de tercera generación. Y si hay resistencia múltiple, se pueden recurrir a fluoroquinolonas, que aunque ya empiezan a aparecer como unas cepas resistentes. Vamos a continuar con lo que sería el tratamiento según el tipo de infección. En este caso vamos a tener infecciones leves, graves o lo que sería algún tipo de alergia. En las infecciones leves vamos a tener como otitis, sinusitis o alguna infección respiratoria. Vamos a tener en la primera línea la amoxicilina de 40 a 45 miligramos al día de 7 a 10 días. Otras opciones que tenemos también va a ser la cefuroxima, acitromicina, que es de una acción más corta durante 5 días, y también la claritromicina. Vamos a tener también las infecciones graves, que en este caso es la meningitis o sepsis. Estas van a requerir un tratamiento intravenoso, como lo que sería ceftriaxona de 50 a 100 miligramos al día, cefotaxima de 200 miligramos al día o lo que sería ampicilina. Igual, estas van a tener una duración de 10 a 14 días. Posterior a esta vamos a tener lo que serían los pacientes alérgicos a penicilinas. En esta se van a utilizar antibióticos alternativos como lo que son los macrólidos, que son como acitromicina o claritromicina, y también a cloranfenicol. Esta elección va a depender de lo que sería el caso clínico y de qué tipo de paciente estemos hablando. Dentro de las pruebas que se le hacen a esta bacteria es una inoculación para ver el crecimiento en agar chocolate. Esta siembra se hace en este tipo de agar debido a los factores X y al factor B que permite el crecimiento de esta bacteria de forma adecuada, ya que le proporciona todos los nutrientes necesarios. En el caso de Haemophilus influenzae, produce colonias pequeñas que son de color grisáceo y translúcidas, que son muy parecidas a Haemophilus parainfluenzae, que sus colonias son similares, son de tono grisáceo, son pequeñas y por esta misma razón se tienen que hacer las pruebas bioquímicas para poder identificar de qué especie se trata. En el caso de Haemophilus ducreri, las colonias suelen ser más pequeñas y estas tienden a tener un tono amarillento a marrón. La tinción de Gram es una prueba que se le realiza a esta bacteria, sin embargo no se puede utilizar para identificar de forma concluyente a Haemophilus. Aunque la tinción de Gram puede mostrarnos su morfología, no es suficiente para la identificación negativa de esta bacteria. De forma microscópica podemos ver que su morfología son cocobacilos y con una tonalidad rosa, lo que nos indica que son gram negativas. Y su tamaño y forma pueden variar, por eso se dice que son pleomórficos. A menudo se pueden agrupar en pequeñas cadenas o a veces se pueden ver de forma individual. Esta tinción nos puede dar una características de su morfología y con esta podemos hacer una clasificación inicial
pero como había mencionado antes, no es suficiente para poder identificar de manera definitiva que se trata de esta bacteria y mucho menos clasificarla si se trata de influenza o alguna de otras especies. Otras de las pruebas que realizamos para esta bacteria Haemophilus es la prueba de oxidasa y catalasa. En el caso de la oxidasa es una prueba que utilizamos para identificar aquellas bacterias que producen la enzima citocromosa oxidasa. En el caso de Haemophilus es una bacteria oxidasa positiva. Esto nos quiere decir que si realizamos la prueba, la colonia de Haemophilus va a cambiar a un tono azul oscuro o negro después de agregar el reactivo. Si fuera un resultado negativo, no se mantendría ningún cambio en el color. En el caso de la prueba de la catalasa, es una prueba con resultado positivo, lo que nos quiere decir que esta bacteria Haemophilus produce la enzima catalasa y puede descomponer el peróxido de hidrógeno en agua y en oxígeno gaseoso. La liberación que tiene de este gas la podemos observar con la formación de burbujas en la muestra, así como se puede observar en la imagen. En la prueba de indol, el resultado de la prueba va a variar según la especie que se esté analizando. Específicamente hablando de Haemophilus influenzae, es un resultado positivo, mientras que en las otras especies, para influenzae y Haemophilus ducleri, va a salir un resultado negativo. Esta prueba, en el resultado positivo, va a formar un anillo de color rojo en la parte superior y en el resultado negativo no va a formar ningún anillo de color rojo. Va a formar una tonalidad amarillenta. Esta prueba detecta la capacidad de la bacteria para poder producir la enzima triptofanasa, que es encargada de descomponer el aminoácido triptófano. Esta prueba se hace para que salgan los anillos, el anillo de tono rojo o tono amarillento. Se tiene que agregar un reactivo, que es el reactivo de COVAX, y pues este es crucial para poder diferenciar de qué especie Haemophilus estamos hablando. Otra de las pruebas que se hace a esta bacteria es la prueba de CTA. En esta prueba va a variar el resultado dependiendo de la especie de la que estemos hablando. Por ejemplo, la que tiene relevancia médica importante a nivel salud pública es la Haemophilus influenzae. Esta especie de Haemophilus va a fermentar la glucosa, pero no la lactosa ni la sacarosa. Por lo tanto, el CTA con glucosa en el medio va a cambiar de un tono rojo a amarillo y esto va a indicar un resultado positivo. Y el CTA con lactosa y sacarosa, el medio va a permanecer en un tono rojo, lo que nos va a indicar que el resultado es negativo. Por lo tanto, en la especie de Haemophilus influenzae va a fermentar la glucosa y la silosa, pero no la lactosa ni la sacarosa. Y en el caso de Haemophilus parainfluenzae, va a fermentar glucosa, sacarosa, lactosa, entre otras. La prueba de los factores X y B es importante para la identificación del género Haemophilus, ya que recordando, el factor X es un componente del grupo hemo de la hemoglobina, que es hemina, y el factor B es la nicotinamida de adenina dinucleótido, que es una coenzima. Interpretando estas pruebas, la prueba se realiza inoculando la bacteria en un agar. En este caso fue el agar Tripticasa soya, y se colocan los discos que contienen estos factores, el factor X, factor B y el combinado que es XB. El crecimiento de la bacteria va a indicarnos de qué especie estamos hablando. El crecimiento alrededor del disco XB solamente es para la bacteria Haemophilus influenzae, ya que necesita de los dos factores para poder crecer. El crecimiento que solamente tiene alrededor del disco B es la bacteria Haemophilus parainfluenzae, ya que ésta requiere de este factor para poder crecer.
Y por último, el crecimiento alrededor del disco X. Estamos hablando de la bacteria Haemophilus ducleri, que necesita el factor X para poder crecer. En cuanto a las vacunas, fueron introducidas en los años 90, redujeron drásticamente la incidencia de la enfermedad invasiva por hemófilos del serotipo B en los lactantes y niños. Ese tipo de vacunas son conjugadas. ¿Y por qué son conjugadas? Bueno, el polisacárido capsular PRP por sí solo va a inducir una respuesta inmune T independiente, que va a ser débil en los niños pequeños menores a 2 años. Al unirlo con una proteína portadora, se convierte en un antígeno T dependiente y de esta manera logra una activación de los linfocitos T, una generación de la memoria inmunológica y una producción robusta de los anticuerpos en los infantes. En adultos normalmente no se aplica salvo casos especiales como los inmunocomprometidos. Muestra una serie de vacunas que están en el mercado. Cada una tiene su esquema y su edad indicada. Actualmente no hay otras vacunas comerciales ampliamente usadas para NTHI o para la mayoría de las demás especies de Haemophilus. El esfuerzo de la investigación para vacunas contra NTHI continúa debido a su papel en otitis media. En cuanto a la prevención, la vacunación infantil rutinaria contra HIV es la manera más eficaz de prevenir la enfermedad invasiva. Los programas de inmunización han reducido la carga de enfermedad en todo el mundo. En casos de exposición a un caso de esta enfermedad, en las familias o guarderías se recomienda la rifampicina para los contactos cercanos no inmunizados o en ciertos grupos de riesgo, para reducir los portadores y de esta manera prevenir la enfermedad secundaria. La rifampicina va a inhibir el RNA polimerasa bacteriana y de esta manera elimina la bacteria de la nasofaringe, reduciendo el riesgo de transmisión. Así, evita la colonización del desarrollo de nuevos casos secundarios. Por último, el control de las instituciones, es decir, la detección y tratamiento rápido de casos, el realizar una quimioprofilaxis cuando sea indicado o incluso el revisar el estado vacunal de contactos y aplicar medidas de higiene o aislamiento según el escenario clínico. Estas son nuestras bibliografías. Y eso sería todo de nuestra parte. Gracias por su atención.